Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la que es la última sesión formativa que hemos organizado por parte de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid antes del periodo de vacaciones. Bien, para esta sesión vamos a hablar sobre peritos informáticos. Como sabéis, la pericial es pues, la prueba básica en los procedimientos. Rodearse de un buen perito, prepararle para no solamente que se ratifique en su informe, sino tener un perito de confianza es fundamental y especialmente en informática es sumamente importante saber rodearse de un perito del que sepamos que está bien acreditado. Para poder hablar de todas estas cuestiones, nos acompañan Javier Rubio y Carlos Risueño. Y la verdad que, bueno, pues queremos agradecer en primer lugar a quienes han podido ayudarnos para poder sacar adelante pues esta sesión, concretamente el Colegio Profesional de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, pues al Colegio de Abogados de Madrid, a Mutualidad de la Abogacía y a Nueva Mutua Sanitaria, que, como siempre, pues colaboran con nosotros en toda nuestra actividad formativa. Tenéis a vuestra disposición en la pestaña de preguntas un pequeño cuadrito al cual pues, nos podéis hacer llegar las preguntas que consideréis, pues, opiniones personales que tengáis y podéis compartirnos también vuestras experiencias o lo que vosotros consideréis y nosotros las iremos formulando durante la sesión. Por otro lado, en la pestaña de documentos os hemos dejado información sobre la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid y también os hemos dejado os hemos dejado para que podáis descargaros, si lo consideráis, nuestra guía práctica para estudiantes de Derecho, que es un libro que hemos editado de manera conjunta con Lefebvre para hablaros sobre las habilidades que debe tener un abogado, las habilidades profesionales que puedan seros de utilidad de cara al futuro y en general es una referencia que podáis tenerlo como de guía, como guía profesional de cara al futuro y lo que necesitéis. Voy a hablaros un poquito de los ponentes que tenemos en el día de hoy. En primer lugar, pues Carlos Risueño, que es ingeniero en informática, MBA Executive y miembro de las juntas de gobierno de los colegios de ingeniería e ingeniería técnica en informática de la Comunidad de Madrid. Y la persona que va a hablarnos sobre los peligros, el intrusismo profesional que pueda haber dentro de los peritos informáticos va a ser Javier Rubio Almillo. Alamillo. Alamillo, ingeniero superior en informática, vocal de los colegios profesionales de ingeniería técnica de la Comunidad de Madrid y también presidente de sus juntas de gobierno. En primer lugar, por parte de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, quería daros las gracias a los dos por estar esta tarde aquí hoy con nosotros y por habernos propuesto una sesión que la verdad que consideramos fundamental, sobre todo para esos abogados que se están iniciando y no tengan muy claras las referencias que deben de tener, cuál es el certificado que deben de pedir o en el que se tienen que fijar para saber cuándo un perito informático es perito informático de verdad o qué es lo que tienen de verdad en cuenta los tribunales a la hora de dar por válido o no un informe. Así que, por mi parte, que no quiero extenderme mucho más, le quiero ceder la palabra a Carlos Risueño y nuevamente agradeceros a todos los asistentes vuestra participación en el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como ha comentado Alberto, las pruebas informáticas son necesarias en multitud de procesos judiciales y quienes validan esas pruebas son los peritos informáticos. Bueno, pues tenemos una problemática y es que en el ámbito de los peritajes en informática existe mucho intrusismo profesional. La falta de titulación oficial en informática les hace carecer a estos falsos peritos de los conocimientos imprescindibles para llevar a cabo el peritaje. Entonces, el ponente Javier Rubio Alamillo, tal y como ha comentado Alberto, es ingeniero en informática, miembro de las juntas de gobierno de los colegios de ingeniería e ingeniería técnica en informática de la Comunidad de Madrid y perito informático con mucha experiencia, nos va a explicar cómo un perito informático sin titulación oficial en informática puede y debe ser tachado según las leyes de enjuiciamiento civil y criminal. Durante la exposición de Javier, bueno, pues podéis hacer todas las preguntas por escrito que creáis convenientes y que sean respondidas al final de la sesión. Así que nada, sin más dilación, Javier, cuando quieras puedes comenzar. Vale, bueno, muchísimas gracias, Carlos y Alberto. Vale, no sé si ya se está viendo en mi pantalla, ¿se está viendo ya? Vale, voy a ponerla
Sí, ya se está viendo. En grande. Vale. Bueno, dar las gracias en primer lugar a todos los asistentes, por supuesto, a AJA y al Colegio de Abogados de Madrid, es decir, a las dos instituciones que nos permiten aquí tanto a mí como a los colegios de Ingeniería Informática de la Comunidad de Madrid dar esta charla, ¿no? Yo soy Javier Rubio Lamillo, soy vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros en Informática de Madrid y decano o presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Madrid. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estas son las instituciones que vamos a dar esta charla, ¿no? El Colegio de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros Técnicos, ¿no? Que, bueno, pues son instituciones diferentes, pero al fin y al cabo, pues colaboramos mucho, evidentemente, y porque al final somos realmente la misma profesión, pero como pueda ser, pues, una ingeniería técnica industrial, una ingeniería industrial, o una ingeniería técnica de obras públicas y una ingeniería de caminos, ¿no? Pero estamos divididos en dos colegios, ¿no? Entonces, bueno, veremos lo que es el perito informático colegiado, veremos un poco y la diferencia que hay con un intruso, ¿vale? Os explicaré un poco la problemática que hay y luego veremos pues parte de lo que son ejemplos de dictámenes periciales informáticos, ¿no? En los que pues hemos intervenido en alguna doctrina que se ha generado y tal. Particularmente pues he puesto, aunque pueda sonar un poco narcisista, las mías, pero es que realmente tampoco conozco algunas otras, otros compañeros tendrán otras, pero yo sí que he puesto algunas que están por ahí que son interesantes. Y luego os explicaré cómo hacer lo que es el recurso de recusación o tacha de un perito informático no titular, ¿vale? Esto es muy interesante porque al final, pues la ordenación jurídica de las profesiones en España son los colegios profesionales. Las asociaciones están muy bien y todo eso, pero la competencia es la competencia de la ordenación jurídica de los colegios está en la Constitución. Me parece que es el artículo 36. Yo no soy experto jurista, ni mucho menos. Puede que incluso en alguna de estas, a lo largo de la charla, pueda decir pueda tener alguna metedura de pata en temas jurídicos. Espero que me la perdonéis porque seguro que todos sois mucho más expertos en temas jurídicos que yo, ¿no? Pero bueno, yo tengo mucha experiencia en lo que es el mundo profesional del peritaje informático y bueno, pues espero estar a la altura, ¿no? Bueno, primero os introduciré un poco lo que son los colegios. Fuimos fundados en 2010 con esas dos leyes autonómicas que veis ahí, 6-2010, 7-2010, 25 de octubre. Por eso somos hermanos, porque como veis ahí fueron dos leyes que se promulgaron el mismo día. Estatutos actualizados en 2021 y bueno, somos corporaciones de derecho público, ¿vale? Eso es fundamental, porque hay mucha gente, inclusive en el ámbito judicial, que va un perito y tal, y dice, bueno, ¿y usted de dónde viene? No, pues yo soy de la asociación no sé qué. Oiga, eso es una corporación de derecho privado, ¿vale? Un colegio profesional es una corporación de derecho público, ¿vale? Y la tutela judicial efectiva de cualquier justiciable, eso está en el artículo 24 de la Constitución, tiene que ser garantizada por un miembro, por un perito que esté adscrito a una corporación de derecho público. Obviamente luego entraremos en las particularidades que dice la ley de que si el experto, de que si el experto en la materia, de que si no hay nadie de que si no existe titulación oficial será un experto el que tenga que hacerlo, pero obviamente habiendo titulación oficial, como es en el caso de la informática, que no dice que sea regulado, sino que sea titulación oficial. No habla de profesión regulada ni colegiada, habla de titulación oficial, luego independientemente de que haya regulación profesional o no. ¿Vale? Entonces, lo importante es eso, que somos corporaciones de derecho público. Obviamente estamos en los consejos generales de Ingeniería Informática y de Ingeniería Técnica en Informática, somos corporaciones de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Es decir, nosotros estamos adscritos al Gobierno de Madrid, porque somos organismos de derecho público de la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, os comento un poco el tema de las listas y de lo que hay ahora últimamente sobre el tema de los peritos judiciales, ¿no? Entonces, las últimas noticias o las últimas dictámenes, ¿no? Por así decirlo, de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia no permiten a los colegios profesionales mantener turnos de actuación profesional de peritos, por así decirlo, privados, ¿vale? Entonces, es decir, que un colegio profesional no puede
no puede mantener un listado de peritos privados, ¿vale? Es decir, para que alguien llame y se le dé un perito o lo que sea. Eso no se puede hacer según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es una interpretación que ellos hacen de las leyes de la competencia, ¿no? Pero bueno, como es un organismo que a cualquier institución le puede poner una multa y todo eso, pues hay que respetarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los listados de peritos judiciales que desean ejercer, pues deben ser enviados a la Consejería de Justicia anualmente, ¿vale? Entonces, los colegios cuando reciben la petición directa de un juzgado deben entregar su lista de peritos judiciales completa para que el juzgado insacule. El colegio no puede insacular, ¿vale? Y los colegios cuando reciben la petición directa de un particular les tiene que referir que no se pueden entregar peritos, un particular o una empresa, ¿vale? No se pueden entregar listados de peritos, ni menos aún un perito particular que insacule el propio colegio en base al criterio que sea, sino que les tiene que remitir a la lista de colegiados, ¿vale? Entonces, bueno, pues un colegio, lo que en el caso de los peritos informáticos o del peritaje informático, el servicio que puede ofrecer a un particular es la verificación de lo que es de si un perito es titulado o no, ¿vale? Es titular, la ley lo llama titular y que si el cliente desea, le pueda decir al ingeniero que efectúe el visado colegial, ¿vale? El visado colegial también es voluntario, como sabéis, ¿no? Bueno, el tema de la regulación de la informática. Bueno, voy a empezar introduciendo un poco de lo que es la regulación de la informática, que hay una lucha, una pelea, porque hay gente que dice que no estamos regulados y otros que creemos que sí lo estamos, ¿no? Entonces, vamos a ver, la Constitución española en sus artículos 18.4, en el caso de la informática, o sea, el artículo 18.4 de la Constitución dice que las leyes limitarán el uso de la informática, ¿vale? Es literal, ¿vale? Entonces, a mí me da la impresión de que somos una de las pocas profesiones que está en la Constitución, ¿vale? Y por tanto estamos plenamente regulados. Es más, estamos en el artículo 18.4, artículo 18, que es de los derechos fundamentales, es decir, que afectamos a los derechos fundamentales. Y algo que afecta a los derechos fundamentales per se está regulado, ¿vale? Y luego, en el tema del peritaje, el artículo 24, la tutela judicial efectiva, es decir, tú no puedes dejar que se está haciendo en la práctica, ¿vale? En la práctica no es que se está haciendo, es que se está haciendo de manera constante. No puedes dejar que un perito de parte emita un informe chusquero, ¿vale? Una caca de informe que no tiene cadena de custodia, que no se analiza nada, que está todo inventado, que yo los he visto, los veo constantemente y que te puedan imputar por ese informe. Es que eso va contra la tutela judicial efectiva. Es que no debería admitirse ningún informe que no fuera, no digo ya de un perito ingeniero informático colegiado, porque la colegiación no es obligatoria, sino titulado, que es además lo que dice la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Bien, entonces, estamos en la Constitución, ¿vale? La informática está en la Constitución. Bien, vamos, está muy claro. Luego tenemos la ley 1286 de atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos, ¿vale? Y luego tenemos la ley donde, además, en esa ley de 1286 de atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos, lo que viene a decir esa ley es que la peritación forma parte de lo que es el corpus de actuación de un ingeniero técnico, ¿vale? Luego estamos en la ley de... Bueno, luego eso por la parte de la informática, que hay muchas más leyes y algunas sentencias ya que nos regulan, ¿no? Pero esas son las más importantes, ¿no? Por ejemplo, ha salido ahora una sentencia en la región de Murcia diciendo que, pues, en resumen es que estamos regulados, es decir, que hay unas plazas que son exclusivas para ingenieros informáticos y eso significa que está regulado, porque no puede haber una reserva de actividad si no está regulada, ¿no? Pero bueno, luego tenemos la ley de enjuiciamiento civil en cuanto al tema peritaje, que regula los peritos del artículo 335 al 352, la LECRIM del 456 al 485, ¿vale? Por ejemplo, el artículo 340 es el que dice, el artículo 340 de la ley, que es el que dice que el perito debe ser titulado, ¿vale? Oficial en la materia objeto del dictamen y que en caso de que no exista titulación oficial de esa materia, es que se podrá llamar a un entendido, en caso de que no exista. Ahí no habla de regulación profesional, ahí habla de una titulación oficial,
¿Qué es una titulación oficial? Pues obviamente una titulación aprobada por el Ministerio. Eso es una titulación oficial. Es decir, que cuando a ti te entregan el diploma, aparece arriba, ahora mismo, Felipe VI, rey de España, o antiguamente Juan Carlos I, rey de España, o más antiguamente Francisco Franco, caudillo de España. Es decir, eso es una titulación oficial. Las titulaciones privadas no son oficiales y en las titulaciones privadas pues no aparece arriba el nombre del jefe del Estado. O sea, cosas tan burdas como esa es a veces lo que tenemos que argumentar y lo que he incluso argumentado yo a jueces para que se empapen de lo que es una titulación oficial y de lo que es una titulación privada. Me refiero en temas de recursos a peritos no titulados y tal, ¿no? Es decir, porque estos peritos no titulados lo que presentan es un mogollón de titulaciones privadas, ¿vale? Esas titulaciones privadas, ¿vale? No son oficiales, es un máster de no sé qué, un máster, pues eso no es una titulación oficial. Eso es una titulación de la universidad, lo que sea, la Complutense, la Oberta de Cataluña, la que sea, pero es una titulación privada, ¿vale? Luego, el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que, esto hablo en penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dice que el juez se valdrá de peritos titulares, ¿vale? En preferencia sobre no titulares en la demarcación. En todas las demarcaciones hay peritos informáticos titulares. Y luego el artículo 471 de la Ley CRIM también está diciendo que los peritos de parte en penal también deben ser titulares. Es decir, en fin, todo lo dice, ¿no? Y bueno, ya han salido algunas sentencias como esas que están ahí, que luego en los recursos que aparecen aquí, pues se lo pasaré a Alberto para que os los pase. Hay algunas sentencias que ya nos dan la razón y que ya dicen pues, que un señor de una asociación no es un perito informático titulado, ¿vale? Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Titulación oficial, artículo 340, titulares o no titulares, artículo 457 de CRIM. El juez se valdrá preferentemente de peritos titulares, 458, creo que es el 457, ¿vale? Creo que no es el 458, sino que es el 457, pero bueno. Pero es uno de esos dos. Y luego los peritos de parte deberán ser titulares. Artículo 471 del CRIM, ese sí está bien, ¿vale? Entonces, requisitos para incorporación a la lista de peritos. Bueno, pues como os he dicho antes, hay directivas CNMC que no permiten que se pueda pedir formación específica o seguro de responsabilidad civil. Por tanto, solo que sean ingenieros o ingenieros técnicos en informática, ¿vale? ¿Qué es lo que te da una garantía de los peritos titulares? Bueno, pues que hay un código deontológico, que hay una formación específica y continua, eso es cierto, un seguro recomendado, pero no es obligatorio, como decimos, y luego, pues, que estos peritos, pues, tenemos acceso, pues, a los estándares de la industria, ¿no? Luego, ¿qué no es un perito titular? Bueno, pues un perito, ¿quién no es un perito titular? Pues un tío que va con una placa. Es que esta gente va con placas por ahí. No es broma, ¿eh? O sea, yo lo he visto y, bueno, más de una vez, más de dos, más de tres y muchas más. Es decir, son gente que va por ahí diciendo, claro, tú llegas a una empresa con una placa y igual el tío que está ahí sentado se piensa que eres un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual esta gente, que os digo, estos falsos peritos de estas asociaciones que van por ahí con las placas, están rozando el delito de usurpación de funciones públicas. Es decir, porque claro, ese tío que está ahí sentado, que ha pasado más de una vez, les enseñas la placa y a lo mejor el tío no sabe ver que eso es una placa del chino y se piensa que eres un policía. Claro, porque bueno, pues te estás haciendo valer de esa placa. Te estás haciendo valer de esa placa que no vale para nada, pero la persona que está ahí se cree que, y a lo mejor el tío se quita del ordenador para que el falso perito, lo haga lo que tenga que hacer, que luego lo hacen todo mal, pero para que pretendidamente haga algo y realmente no tiene legitimidad porque esa legitimidad está coaccionada en que ese señor o esa señora creía que el tío iba a ir con una placa. En fin. Entonces, ¿qué no es un perito informático titular? Pues un tío que va por ahí con una placa. Ningún ingeniero de informática va por ahí con placa, ¿vale? Como mucho con un carnet de perito, ¿vale? Obviamente, ¿qué riesgos hay de contratar a un perito pirata? Pues eso, que se destape el pastel en el juicio y que la otra parte vea que ese señor, me refiero a peritos de parte, ¿no?
Luego hablaremos de la recusación en el del perito judicial o del recurso. Bueno, ya os explicaré un poco. Es decir, ¿qué riesgos hay? Pues de que se tache la pericial, de que, en fin, claro, porque obviamente ya hay sentencias. Por ejemplo, esa 531/2017, pues una de las argumentaciones es, sí, mire, este señor no es titulado en informática oficial, claro, y eso se reconoce en la sentencia. ¿Vale? Un caso muy famoso que está todavía por ahí porque hay varias noticias, incluso hay procedimientos judiciales abiertos. El tema Corina, ¿vale? Pues saltó a la palestra que, bueno, todos conocemos a esta señora, bueno, no en persona, sino por los medios de comunicación, y salió a la palestra que el perito que había contratado pues no tenía titulación oficial, ¿no? Bueno, pues es que esto es un tema muy, muy peliagudo, porque si esta señora, que seguro que tiene más dinero que todos nosotros, 10 veces o 200.000 veces, no contrata a un perito titulado, será porque se piense que el que está contratando es titulado. Yo eso, es decir, no será un tema económico, ¿no? Más casos, ¿vale? Es decir, hay casos por ahí en los que se está ya, pues eso, empezando a ver que hay gente que está contratando peritos no titulados, ¿no? Bueno, os mostraré pues un poco... voy a ver la hora, a ver cómo voy de tiempo. Bueno, vamos bien de tiempo. Os mostraré un poco un ejemplo de dictámenes periciales y de alguna doctrina que hemos conseguido y tal, y luego ya nos pondremos con el tema de la recusación, ¿no? Bueno, las características de la evidencia digital, pues que es intangible, replicable, volátil, deleble, parcial, ¿vale? Es decir, tenemos pues tenemos que la evidencia informática es muy sensible, ¿vale? La evidencia informática es muy sensible y no podemos, o sea, hacer una pericial informática es una cosa muy compleja, ¿vale? Yo se lo digo a todos los clientes que me llaman, es decir, hacer una pericial informática no es cotejar un documento, no es, si por ejemplo me están pidiendo un peritaje de WhatsApp, no es abrir el WhatsApp y leer los WhatsApp, eso lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Un perito tiene que hacer un volcado de ese móvil, ¿vale? Con herramientas, ¿vale? O sea, generar un proceso de cadena de custodia, ¿vale? Para que ese procedimiento sea repetible las veces que sean necesarias por otros peritos, ¿vale? Y luego analizar ese volcado, determinar que eso no presenta ningún indicio de manipulación, hacer un informe y ratificar en juicio. Eso son un montón de horas, ¿vale? Eso son un montón de horas. Y si vosotros llamáis a un perito y os dice que todo eso son 300 euros, eso es mentira, ¿vale? Eso es mentira. Ese tío no es perito, ¿vale? Entonces, pues eso, las fases de un peritaje informático, grosso modo, son la adquisición de evidencias, ¿vale? Esto es muy grosso modo, ¿vale? Porque realmente hay muchos más subprocesos aquí, pero bueno, esto está resumido, ¿vale? Porque luego esto está en distintas normas y tal, ¿no? Pero grosso modo, antes que la adquisición, por ejemplo, vendría la identificación de las evidencias, ¿no? Pero bueno, adquisición de evidencias, porque hay que saber qué es lo que hay que adquirir. Pero bueno, adquisición de evidencias, análisis forense, informe pericial y visado colegial en caso de que el cliente quiera, ¿no? ¿Qué tipos de informes periciales hay? Pues de muchos tipos, correos electrónicos, diferentes dispositivos como Windows, Linux, Android, iOS, sistemas informáticos dañados, publicaciones en redes sociales, certificación de autenticidad de documentos ofimáticos, que si en un sistema lo han hackeado, que si se ha producido un sabotaje informático porque a Pepito le han echado de la empresa y se ha mosqueado y ha borrado la base de datos de clientes y se ha montado un pollo y ese tío hay que denunciarle porque eso es realmente un delito, ¿vale? De sabotaje o de daños, ¿no? No sé cómo está tipificado en el Código Penal, pero eso es un delito, ¿vale? Y eso pasa, ¿vale? Hay muchos tipos de dictámenes periciales, ¿no? Y todo esto tiene que hacerse cargo de ello un perito informático que sea ingeniero en informática. Obviamente es preferible que esté colegiado. No es obligatorio. Lo que sí es obligatorio, según la ley de enjuiciamiento civil, es que sea titulado oficial, ¿vale? Eso es lo que quiero que os quedéis al final de la charla, ¿vale? Que tiene que ser ingeniero en informática o ingeniero técnico en informática. WhatsApp, ¿vale?
¿qué os voy a decir del peritaje informático de WhatsApp? Es decir, vamos a ver, yo creo que es la prueba reina ahora mismo en cualquier, no del peritaje informático, sino de todo, ¿vale? De todo. Es la totalidad, o sea, no sé, deberá ser el 60 al 70% de las periciales, de todas las periciales, de todos los ámbitos que se presentan. Es decir, una conversación de WhatsApp, autentificarla. No es tan fácil hacerlo. Hay mucha gente, yo he hecho, obviamente lo he hecho muchas veces, pero no es una cosa sencilla. Es una cosa para la que hay que utilizar herramientas, hacer un procedimiento de cadena de custodia, análisis forense, ¿vale? Falsificar una conversación de WhatsApp es muy sencillo. De hecho, yo mismo demostré eso hace muchos años y salí en el telediario, es decir, me entrevistaron para que yo explicara cómo era posible y sigue siendo posible. Y es muy sencillo, y es porque nosotros enviamos el WhatsApp y eso está cifrado. Cuando yo te mando a mi madre un WhatsApp, o a mi amiga, o a mi amigo, o a quien sea, eso, y ella me responde, esa persona me responde, eso está cifrado. Pero cuando llega a mi móvil o cuando llega al suyo, eso se descifra y no se almacena cifrado, sino que ya se almacena descifrado. Entonces, esa base de datos se puede manipular, ¿vale? Y se puede cambiar lo que dice, ¿vale? Lo que dice, pues si dice hola Pepe, se puede poner hola Juan. Y si dice hola Pepe, se puede poner también, en fin, iba a decir un taco, pero no lo voy a decir. Es decir, que se puede manipular. Y entonces hay que analizar si eso está manipulado o no. La mayor parte de las veces es muy complicado afirmar con rotundidad que no está manipulado, sino lo que se dice habitualmente es que no se ven indicios de que esté manipulado, ¿no? Bueno, sí, esto es importante. Yo me encuentro, no a diario, pero casi todos los meses, con que, bueno, ahora tengo un procedimiento bastante gordo con este tema. Con que les da la Administración de Justicia, que yo no sé por qué les ha dado por como ellos lo llaman, cotejar WhatsApp. Oiga, que esto no es un documento, que esto es una pieza de convicción. Y eso está tipificado también en las leyes. O sea, no tiene el mismo tratamiento un documento que una pieza de convicción, ¿vale? Un cuchillo que está al lado de un muerto y que aparentemente se lo han clavado, eso no se puede cotejar. Cotejar es cotejar una firma con otra, o cotejar una letra de cambio, o yo qué sé, eso es un cotejo. Pero una prueba, una evidencia, bueno, primero es una evidencia y luego es una prueba cuando entra en el procedimiento judicial. No se puede cotejar. Coño, no se puede. Yo no entiendo por qué esto está ocurriendo todavía. A mí me parece de otro mundo que un letrado de la Administración de Justicia, que es un fedatario público y que da fe de actos jurídicos que ocurren en su juzgado, dé fe presuntamente de que un WhatsApp es auténtico. Oiga, ¿y usted qué coño sabe si eso es auténtico? Usted es ingeniero, o sea, ¿se ha metido usted ahí en la base de datos, ha hecho un volcán? No, el tío abre la aplicación o la tía y, sí, pues aquí pone lo que dice el pantallazo. No, eso no se puede hacer y eso se tiene que impugnar, ¿vale? De hecho, ya las sentencias, hace ya un montón de años lo están diciendo, ¿no? La famosa sentencia esta del juez Marchena que decía que los pantallazos no son válidos como prueba, ¿vale? Esa sentencia es del año 2015. ¿Vale? Y hay muchas más, ¿vale? Pero esa fue la primera, pero hay muchas más, ¿no? Luego también está el correo electrónico, que es otra de las pruebas reinas, es decir, muchas veces, bueno, aquí tengo justo la sentencia que os hablo del juez Marchena, ¿no? La 300/2015, ¿no? Lo que viene a decir esa sentencia es que un pantallazo de un sistema informático o de una red social o algo así no es válido, ¿vale? Y que se tiene que hacer un peritaje, ¿vale? Entonces, el correo electrónico, pues es otro de los peritajes reyes, por así decirlo, ¿no? Vale. Aunque hay muchas veces que se presentan sin peritaje, pero bueno, pues no sé, si no se impugna ninguna de las partes, pues ya está, chimpún, ¿no? Pero si realmente interesa impugnarlo, pues será la parte que se pretende hacer valer de esa prueba la que tiene que peritarlo, ¿no? Nunca es la otra parte los impugna y ya está, y pues nos quedan, ¿no?
Y es la parte que los aporta la que tiene que peritarlos. Y dependiendo de los tiempos procesales podrá hacerlo o no. Claro, eso parece obvio, ¿no? En este sentido, hay una sentencia muy interesante que lleva mis apellidos. Bueno, lleva mis apellidos una cosa que se llama Doctrina Rubio Lamillo, que es sobre un artículo que yo escribí en la ley y hubo una sentencia, bueno, en un pleito entre un futbolista, el Real Osasuna Club de Fútbol y el Racing de Santander, ¿vale? Donde hay otro compañero que presenta un informe pericial y el juez, apoyándose en ese informe pericial y en mi artículo, que es ese que está ahí, de la ley, dice que, claro, que un correo electrónico en formato pantallazo no es válido, ¿vale? Y eso lo llama él Doctrina Rubio Lamillo porque es lo que yo vengo a decir en el artículo. Lo que pasa es que mi artículo ocupa 10 páginas o 12 o las que sean. Y lo que dice el juez es que eso hay que hacerlo en peritaje, claro, es que parece lógico, ¿no? Bueno, ahora vamos a meternos en el meollo de la cuestión de lo que es la charla, ¿vale? Hasta ahora era una introducción, espero no haberos aburrido mucho, ¿vale? Y nos vamos a meter ya en lo que es el tema este del recurso, recusación o tacha de un perito informático no titular. ¿Vale? Digo no titular porque la ley de enjuiciamiento criminal los llama así, los llama peritos titulares y no titulares. ¿Qué es un perito titular? Pues el que está titulado, ¿vale? Además, ya sabéis que la ley de enjuiciamiento civil es subsidiaria de la ley de enjuiciamiento criminal. Bueno, la ley de enjuiciamiento civil es subsidiaria de todas, ¿vale? De la criminal, de la social, que no sé ni cómo se llama, de todas, ¿no? De la de contencioso administrativo también, en fin, creo, si es mentira, corregidme, pero yo creo que es así, ¿no? Entonces, al final la ley de enjuiciamiento civil es un poco el modelo de todo, ¿no? Pero bueno, la ley de enjuiciamiento criminal habla de peritos no titulares, ¿vale? Y titulares, que vienen a ser no titulados y titulados. Oficiales, porque es lo que dice la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Título oficial en la materia objeto del dictamen, artículo 340. Bien, entonces, bueno, aquí os pongo lo que es la solicitud que hicimos nosotros, ¿vale? Para, os hago un resumen de medio minuto. Es un pleito y hay dos periciales, ¿vale? Dos periciales contradictorias, ¿vale? Yo digo una cosa y un perito que también es ingeniero superior en informática dice otra cosa. Entonces yo le dije a mi cliente, digo, bueno, tú lo que tienes que hacer es pedir un peritaje judicial. Pero claro, tienes que pedirlo con unas pautas para que no te manden a un piernas, ¿sabes? Que luego, pues no sé, que vaya a decir cualquier tontería y luego lo que diga ese tío es lo que va, o esa tía, no sé, es lo que va a ir a misa, ¿no? Entonces yo le dije al letrado lo que tenía que hacer para poder solicitar un perito judicial, ¿vale? Entonces ahí lo tengo, que se oficia al Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Madrid, con sede en la calle Trafalgar, a vista de que ambos peritos son ingenieros superiores en informática y a que dicha institución oficial es la que aglutina a dichos profesionales en la Comunidad de Madrid, a la que pertenece el partido judicial a cuyo juzgado de instrucción me dirijo, para que dicha institución colegial pública aporte al juzgado la lista oficial de peritos informáticos actuantes judicialmente habilitados y se designe judicialmente de la referida lista por parte del juzgado perito judicial que deberá poseer la misma titulación universitaria que los peritos en litigio a fin de evitarse el objeto de recusación o tacha, según el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el que regula el tema de las recusaciones y las tachas, ¿vale? Hay dos artículos, creo, y luego hay otro también en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero la Ley Orgánica del Poder Judicial no, que es el 124, creo, no nombra específicamente a los peritos, sino en general a los funcionarios y tal. Entonces, bueno, eso también es el tema de la Ley Orgánica del Poder Judicial es un poco subsidiario ahí, ¿no? Porque realmente los peritos son recusables o tachables en función de lo que diga la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no? O no sé si el artículo 124 es el de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no sé, bueno, no sé. El caso es que el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es el que regula, pues eso, ¿no? Las tachas y tal, ¿no? Bueno, entonces, en relación con lo anterior y una vez designado judicialmente, el perito se le tendrá que dar traslado al mismo de las tres periciales sobrantes en las actuaciones, las dos aportadas por esta parte y la aportada de contrario, así como de copia forense de los ficheros aportados por XX al juzgado, para lo cual el perito deberá obtener copia de los mismos por medios forenses no intrusivos, personándose ante el secretario judicial del juzgado y que su pericia tenga por objeto las siguientes cuestiones, que deberán ser trasladadas al perito judicial insaculado.
las cuestiones ya no las pongo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que el juez nombra a un perito, ¿vale? Entonces, se tiene por designado al perito don no sé quién, a fin de que en relación a las periciales sobrantes en autos y a los ficheros aportados por se emite informe en relación a las cuestiones solicitadas por la parte creyente, ¿vale? Se le nombra perito y a tomar por saco, ¿vale? Y ya está, ¿no? Entiendo que esto fue una solicitud que se hizo al TSJ, no se hizo una solicitud al colegio. Sí, entiendo que se hizo una solicitud al TSJ y el TSJ fue el que envió a un tío al que le dio la gana. Bien. Entonces, ahí lo que plantea es que, claro, que se puede interponer recurso de reforma, ¿vale? Como sabéis todos, ¿vale? Entonces, ese recurso de reforma se tiene que hacer efectivo en 3 días, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo cogí el nombre de este tío y lo busqué en internet y vi que no era ingeniero en informática, ¿vale? Entonces, aquí está el recurso de reforma, un resumen, ¿vale? Es más grande, pero este es el tema, ¿no? Que dicho en términos de estricta defensa para los intereses de mi representada, esta parte entiende que el nombramiento del perito judicial don no cumple con la finalidad propuesta de la prueba, pudiendo adolecer de defectos en la pericia que se realice en su día por el citado perito judicial, tal y como se expuso en el escrito presentado por esta parte en fecha no sé cuánto, y visto que las 2 periciales sobrantes en las actuaciones aportadas por la parte querellante y querellada habían sido realizadas por ingenieros superiores en informática, se solicitó expresamente que el nombramiento del perito judicial tuviera el título de ingeniero superior en informática, siendo designado a la lista del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid. Que habiéndose realizado por esta parte las averiguaciones oportunas, se ha podido comprobar que, salvo error u omisión por esta parte, el perito judicial nombrado no tiene la titulación requerida de ingeniero superior en informática a los efectos de la pericia pretendida y con ello dilucidar la veracidad de los hechos declarados en el escrito de querella de mi representada. ¿Vale? El artículo 340.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece: 1. Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este. Si se tratara de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias. En relación a lo anterior, la resolución de 8 de junio de 2009 de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Universidades por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la ingeniería informática, ingeniería técnica informática y ingeniería química, en su anexo 1, apartado 1.1, establece que la denominación de los títulos universitarios oficiales vinculados con el ejercicio de la profesión de ingeniero en informática deberá facilitar la identificación de la profesión y en ningún caso podrá concluir error o confusión sobre sus efectos profesionales, estableciendo así la indiscutible oficialidad de la titulación de ingeniería en informática. A mayor abundamiento, la Ley 20-2009 de 4 de diciembre de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática establece en su artículo 1 que se crea el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática como corporación de derecho público que tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines con arreglo a la ley, convirtiendo al Consejo General en una organización pública que da cobijo a todos los colegios profesionales de ingenieros en informática por contra de posibles asociaciones privadas como la que presuntamente pertenecería al perito designado. Que habiéndose podido comprobar que el perito nombrado judicialmente no tiene la titulación correspondiente a la materia objeto de la pericia, interesa al derecho de esta parte se nombre otro perito judicial designado de la lista del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid, con sede en la calle Trafalgar, no sé cuánto. Se requiera a don no sé qué, no sé cuántos días para que en caso de tener la titulación requerida para la pericia solicitada y que sea desconocida por esta parte, se aporte antes de su aceptación. Es decir, aquí lo que se pide es, y además es la forma de hacerlo, ¿vale? Yo he averiguado que ese tío no es ingeniero en informática. Entonces, solicito que el juez o el juzgado le pida las titulaciones que tiene o la titulación que tiene. En caso de que verdaderamente sea ingeniero en informática, se le nombre, y en caso de que no lo sea, pues chimpún, no se le nombre y se nombra a otro, que sí lo sea, ¿vale? No sea que realmente estemos equivocados y este señor sí que tenga la titulación de ingeniería en informática. Es la forma de hacerlo, ¿vale? Entonces, suplico al juzgado que tenga por presentado este escrito en tiempo y forma con sus copias y por interpuesto recurso de reforma contra la providencia de fecha no sé cuánto y previo los trámites oportunos, acuerde la estimación del recurso presentado, acuerde conforme a lo manifiesto en el cuerpo del mismo, requiriendo al perito judicial nombrado aporte la titulación de ingeniero superior en informática y en caso de no acreditarse,
se designe perito judicial de la lista del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid. Y punto. Entonces, ¿qué pasa? Que el tío aporta 7.000 titulaciones. Aporta la titulación de ciberseguridad, ¿vale? Máster universitario de ciberseguridad, que sí es una titulación oficial, porque fijaos ahí lo que pone, Felipe VI, Rey de España. Pone máster universitario en ciberseguridad, pero no es la titulación oficial de ingeniería informática. Luego, Felipe VI, Rey de España, graduado en criminología, pero no es ingeniero en informática. Luego, Universidad de Valencia, no sé, otro máster. Ese sí que es un máster privado, no es un máster público, ¿vale? No es una titulación pública. Y luego lo mismo, otro privado, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es máster en ciencias forenses. Bien, aporta 4 titulaciones, 2 de ellas oficiales, ¿vale? Recurso, resolución, perdón, del recurso, providencia. El magistrado, patatín patatán, dada cuenta por presentado por vía correo electrónico escrito del señor perito designado en ambos acompañando la titulación que ostenta conforme al requerimiento formulado, únanse a los autos de su razón teniéndose por cumplimentado el mismo. Examinada dicha titulación. Perdona que me estoy quedando seco y por eso bebo tanta agua. Examinada dicha titulación y la pericia acordada, se deja sin efecto la designación del perito. Y ahí ponía el nombre de este señor, ¿vale? Haciéndose saber al mismo a los efectos oportunos y solicítese del Tribunal Superior de Justicia telemáticamente nuevo perito para emitir el informe que viene acordado, que sea ingeniero superior informático. Bien, se tiene por designado como perito a los efectos de practicar la prueba pericial que viene acordada en la resolución de fecha no sé quién a no sé cuánto. Es decir, en el mismo escrito de resolución, yo eso tampoco sé muy bien cómo hicieron esto, pero bueno, luego al final los jueces hacen, perdonad la expresión, pero supongo que todos estaréis de acuerdo, lo que les sale de los cojones, pero aquí se lo pide al TSJ, que será el procedimiento que tengan, aunque muchas veces lo piden a los colegios, pero bueno, aquí en este caso lo pide al TSJ, nombra un perito informático ingeniero, que yo comprobé que era ingeniero y por eso ya no se recurrió, pero en el mismo cuerpo de la providencia de la resolución del recurso está diciendo que le despoja al otro de su condición de perito judicial, que se dé traslado al TSJ y en este mismo escrito ya da por trasladado al TSJ y el TSJ ya ha nombrado a otro tío. En fin, es una cosa muy extraña, pero el caso es que el tío que se nombra es ingeniero en informática, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Ese es el tema, ¿no? Entonces, todo esto motivó, ¿vale? Ah, bueno, esto también es importante, que yo no sé muy bien cómo, yo como os he dicho al principio, no soy ningún experto jurídico. Pero esto me parece curioso, ¿no? Luego abajo dice el juez, por otra parte, habiendo quedado sin efecto la designación del anterior perito, objeto del recurso de la parte querellante, ha quedado sin objeto el recurso de reforma que había sido interpuesto por la parte querellante contra la providencia del nombramiento del mismo y estése a lo acordado en la presente resolución. O sea, que te hago un recurso de reforma, me lo estimas, pero me dices que, porque eso es una estimación, como una catedral, porque estás haciendo lo que yo he dicho en el recurso de reforma, ¿vale? Pero luego me estás diciendo que ese recurso de reforma queda sin efecto. ¿Cómo va a quedar sin efecto si me lo has estimado? Es que, no sé, hay cosas que no entiendo, pero bueno. Todo esto motivó que yo escribiera un artículo en el diario La Ley, ¿vale? Y bueno, y el artículo explica que la mejor forma de revocar el nombramiento es mediante recurso. Y ahora os explicaré por qué, ¿vale? Ahora viene la explicación de por qué la recusación y la tacha es terreno pantanoso, especialmente la recusación, ¿vale? Entonces, vale, aquí está el artículo 124, ¿vale? El artículo 124 de la ley, habla del ámbito de la recusación de los peritos, ¿vale? Y ahora os explicaré por qué es mejor pedir que, o sea, cuando vayáis a pedir un perito judicial, pedir un ingeniero en informática, bien sea ingeniero técnico, bien sea ingeniero superior, ¿vale? Os leéis las competencias de cada titulación que están en el BOE y decidís cuál de los dos es necesario, ¿vale? Por ejemplo, en tema de dirección de proyectos o lo que sea, a lo mejor es más un ingeniero y en tema más de ejecución de ese proyecto, pues es más un ingeniero técnico, ¿no? Pero bueno, eso ya lo que veáis en función de lo que diga el BOE para cada titulación, ¿no?
pero pedid que sea ingeniero o ingeniero técnico en informática y que sea del colegio, ¿vale? Y luego ya, pues si no lo hacen, si no lo mandan al colegio y lo mandan al TSJ, pues bueno, que lo manden al TSJ, pero que os manden a un titulado, ¿vale? Para que os haga una buena pericial, no para que os haga un churro, ¿vale? Entonces, cuando hayáis pedido ese perito judicial, si no os dan lo que habéis pedido, es cuando lo vais a poder recurrir, ¿vale? Porque luego el tema de la recusación y la tacha tiene su miga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Civil? Y ya os digo que yo no soy ningún jurista, pero bueno, intento, como me dedico a este mundo profesional del peritaje, y además en este ámbito soy conocido, pues me gusta empaparme de las cosas que a mí me son útiles, como es los ámbitos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal que me aplican, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ámbito de recusación de los peritos? Bueno, solo los peritos designados por el tribunal mediante sorteo podrán ser recusados, ¿vale? En los términos previstos en este capítulo. Esta disposición es aplicable a tanto a los peritos titulares como a los suplentes, ¿vale? Que bueno, aquí dice titulares y suplentes, aunque en la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo que dice de los peritos titulares no es que sean titulares y suplentes como si fuera un jugador del Real Madrid o del Atlético, sino que titulares se refiere a titulado y no titular se refiere a no titulado. Pero bueno, aquí está diciendo titulares y suplentes. Bueno, entonces, los peritos autores de dictámenes presentados por las partes solo podrán ser objeto de tacha. Entonces, en virtud de los artículos 343 y 344 de esta ley. Bien, entonces tenemos que las dos figuras son la recusación y la tacha. Y que, grosso modo, la recusación es para peritos judiciales y la tacha para peritos de parte, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues que la recusación se valora cuando se interpone, ¿vale? Es decir, que si realmente el perito es recusado, le sacan del procedimiento y no se admite su informe y a tomar por saco. Y no se valora tampoco su informe. Sin embargo, la tacha no. La tacha, el tío va allí a declarar, a ratificarse, y luego es el juez el que valorará en la sentencia tanto la ratificación del perito como la propia tacha, ¿vale? Esa es la diferencia, ¿vale? Según tengo yo entendido, ¿vale? Salvo alguna particularidad que alguien pueda decir ahí, ¿no? Ahora en las preguntas, ¿no? Entonces, además de las causas de recusación previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, son causas de recusación de los peritos, haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso, haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo, ¿vale? Esto es muy importante también. Tener participación en sociedad, establecimiento, empresa que sea parte del proceso. Y luego, el artículo 343, tachas de los peritos, tiempo y forma de las tachas, ¿vale? Esto es, hasta ahora es la recusación, ¿vale? ¿Vale? Es decir, los motivos de recusación son estos, ¿vale? De recusación, es decir, de que se valore la propia recusación, ¿vale? El propio, por así decirlo, figura recusacional, o como se llame eso, se valora antes de la vista, ¿no? O sea, se valora, entiendo que en el momento en el que se presenta, ¿no? Luego habrá unos tiempos procesales para presentar eso, pero no sé, pero yo entiendo que eso se valora en ese momento y el tío, si al final queda recusado, pues sale del procedimiento, el tío o la tía, ¿no? Sale del procedimiento, ¿no? Bien. Entonces, las tachas, ¿qué son las tachas? La tacha es lo de los peritos de parte, ¿vale? Entonces, lo primero que te dice el artículo de las tachas es solo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Pero es muy importante. ¿Cómo se puede leer esta frase? También. Hay que interpretar lo que dicen las leyes, ¿no? Solo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente. Esto no es que los peritos designados judicialmente solo podrán ser objeto de recusación, porque el sujeto no es los peritos designados judicialmente, ¿vale? Ese es el complemento indirecto. El sujeto es objeto de recusación, es decir, objeto de recusación solo podrán ser los peritos designados judicialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que los peritos designados judicialmente no solo son objeto de recusación, ¿vale?
no solo son objeto de recusación, ¿vale? Es decir, solo ellos pueden ser recusados, pero no solo pueden ser recusados. No sé si me estoy explicando o en fin, esto es un poco, quizás la parte un poco más compleja de la charla, ¿no? Aunque soy jurista, sí entiendo que lo entendéis. Pero yo entiendo, ¿vale?, que un perito judicial, si no es recusable por los motivos de recusación, podrá ser tachable, ¿vale? Porque es que los motivos de recusación están muy tasados. Aquí los tenemos, es decir, están muy tasados, es decir, no es una cosa que, ¿vale? Entonces, aquí están los motivos de tacha, ¿vale? Entonces, los peritos no recusables, pero aquí ya no dice que los peritos judiciales, no, sino que aquí dice los peritos no recusables. Por tanto, los judiciales y de parte, ¿vale? Es que puede haber peritos judiciales que no sean recusables porque no cumplan los requisitos de la recusación. Entonces serán tachables si cumplen otros requisitos, ¿vale? Porque es que entre los motivos de la recusación no está el carecer de titulación oficial, porque yo creo que en la mente del legislador no le cabía en la cabeza que un tío fuera ahí y no fuera titulado en su materia. Eso no entraba en la cabeza de nadie. Pero es que no es un motivo de recusación, ¿vale? No es un motivo de recusación. Motivo de recusación son otros, pero no eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ese tío que no tiene titulación y que se cuela en el procedimiento como perito judicial, pues podrá ser objeto de tacha, ¿no? Entonces, y ahora os digo por qué. Entonces, ¿cuáles son los motivos de tacha? Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores. ¿Vale? Es decir, cuarto grado es, no sé si primo hermano, me parece. Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante. Bueno, esto es un poco... Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores. Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados. Y luego cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que les haga desmerecer en el concepto profesional. Esto básicamente es el artículo al que yo al que os podéis acoger si de pronto veis a un perito judicial. Obviamente, si es un perito de parte, cojonudo, ya os vais directamente aquí. Pero si es un perito judicial, como la ley dice que solo los peritos judiciales son objeto, que solo pueden ser objeto de recusación los peritos judiciales, pues a lo mejor hay dudas y como tú te lees los motivos de recusación, dices, coño, aquí no está el no tener la titulación. O tampoco hay un motivo genérico de recusación como sí lo hay de tacha, porque no hay un motivo genérico de recusación, pero sí hay un motivo genérico de tacha, ¿vale? ¿Vale? Entonces, como no hay un motivo genérico de recusación, entiendo que la recusación por no ser titulado oficial no es un motivo de recusación y sería rechazado, ¿vale? Bueno, ahí os digo eso. Las tachas no podrán formularse después del juicio de la vista en los juicios verbales. Al formular tachas de peritos, se podrá proponer la prueba conducente a justificarla excepto la testifical. Vale, y luego la valoración de la tacha, pues eso. Ahí se explica un poco, vamos, eso es un artículo de la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Que la parte que es tachada se puede dirigir al tribunal para contradecir la tacha y patatín patatán, ¿vale? Por ejemplo, claro, aquí se le escucharía a ese tío, a esa persona designada, decir, no, señoría, yo sí que soy titulado oficial, ¿vale? Porque aquí tengo mi título. Ah, vale, pues perfecto. Pero, o sea, se le podría escuchar, ¿no? Para negar esa tacha, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Luego, el punto 2. Sin más trámites, el tribunal tendrá en cuenta la tacha y su eventual negación o contradicción en el momento de valorar la prueba, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la valoración de la prueba? Pues la ratificación del peritaje, ¿vale? O sea, es que no hay otra forma de valorar un peritaje que no sea con la ratificación, ¿vale? Entonces, la tacha se valora en ese momento, ¿vale? O sea, al escribir la sentencia. Pero la recusación se valora antes, ¿vale? Entonces, esa es la clave, que no hay un motivo genérico para recusación y que tampoco hay un motivo de no poseer la titulación para recusación. Con lo cual, si hay un perito judicial que no tiene titulación,
no vamos a poder recusarle, nos tenemos que ir a la tacha, ¿vale? Entonces, básicamente aquí lo que digo es que el recurso de reforma bien argumentado debería ser admitido. La figura adecuada para revocar el nombramiento de un perito judicial es la recusación, de tal forma que si es aceptada el nombramiento de perito quedaría revocado antes de la emisión de la sentencia y el juez no podría valorar la prueba pericial. Pero entre los motivos de recusación no se encuentra el carecer de titulación oficial, ¿vale? Por lo que la recusación por este motivo sería rechazada. Eso entiendo yo, ¿vale? Existe un supuesto de tacha genérico, pero la prueba pericial y la tacha serán valoradas en la sentencia. Por tanto, si queréis sacar del procedimiento, y es posible que queráis sacarlo, porque no digo que todos los peritos que no poseen titulación oficial sean malos, ¿vale? Pero yo lo que me he encontrado es que el 95% lo son, ¿vale? Entonces, eso puede perjudicar muy gravemente los intereses de vuestro representado, ¿vale? Si el informe es en contra, ¿vale? Porque al final es lo que diga el perito. Porque ahí nadie sabe más de esa materia que el perito, ¿no? Entonces tenéis que tener todo esto en cuenta, ¿no? Entonces, la tacha del falso perito se debe argumentar explicando que no es posible su recusación, porque entre los motivos de recusación no figura poseer titulación oficial y que no existe otra figura posible para sacar del proceso al falso perito, ¿vale? Contemplándose la tacha de peritos judiciales no recusables. Que esta contemplación de la tacha de peritos judiciales no recusables es implícita, ojo, no es explícita, ¿vale? Implícita en la ley. Entonces, y bueno, y para evitar que la tacha sea rechazada, o poder recurrir con fundamento a la instancia superior que corresponda después de emitida la sentencia en la que no se valore dicha tacha, es preciso recurrir en reforma al nombramiento de perito judicial. Sin titulación, ya sabéis, esto no os lo tengo que decir, que si algo no lo recurrís, luego no recurrís cuando es pertinente hacerlo. Cuando ya os vais a una instancia superior, lo que voy a decir esa instancia superior, como todos sabéis, que esto no tengo que decirlo porque lo sabéis de sobra, es usted no recurrió esto en su momento, hasta luego, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo un poco cuáles son las claves del éxito en el proceso judicial, ¿vale? Y las preguntas. Agradezco a Leo, que es compañero del Colegio de Ingeniería Técnica en Informática de Baleares, que me ha permitido usar esta presentación y modificarla un poco para adaptarla a esta charla, ¿no? Y nada, pues eso, preguntas. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a ver un momentito. Vale. Respecto de las preguntas de los asistentes, hay una pregunta que contrasta un poco con lo que sería nuestra profesión como abogados. ¿Por qué pueden existir falsos peritos? ¿No deberían de ser los jueces directamente los que se encarguen de examinar que una persona pues tiene una titulación oficial, igual que hacen con los carnets de colegiados o los números de colegiados que tienen los abogados? ¿Por qué existen los falsos peritos? Pues porque España es un país de... ¿Qué os voy a contar de en qué país vivimos? Es decir, no creo que haga falta. Es decir, el juez no se va a encargar de comprobar si ese tío o esa tía es un falso perito o no, ¿vale? De eso no se va a encargar el juez porque el juez yo creo que sobreentiende que si ese señor está ahí es que es un perito. Porque en la cabeza del juez, igual que en vuestra cabeza no entra, que haya un tío que se ponga una toga y se suba a un estrado, ¿vale? Porque eso, y que no sea abogado, eso no entra en la cabeza de un abogado. Al igual que en la cabeza de un médico, tampoco entra que un señor se ponga una bata y se ponga a arrasar a un tío y a sacarle un tumor, ¿vale? Eso tampoco entra en la cabeza de un médico, sin que ese tío sea médico. Bueno, pues en la informática no funciona así, ¿vale? En la informática la legislación no es tan clara como en la profesión médica o en la abogacía, ¿vale? También os digo que este tema de intrusismo profesional en los peritajes, quizá en informática se da con mucha más frecuencia, pero está ocurriendo en todas las profesiones, arquitectura, etcétera, ¿no? Con profesiones, por así decirlo, más tradicionales que nosotros, que somos una ingeniería perfectamente regulada y tal, pero más nueva, ¿no? Nosotros tenemos 50 años y los arquitectos tienen muchos más y los industriales tienen muchos más y tal, y también tienen estos problemas, ¿no? No tanto como nosotros, pero los tienen. Entonces, el
juez no lo va a hacer, lo tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Y si se lo ponéis clarito al juez y se lo explicáis, el juez lo entiende, porque el juez ya sabe que no es tonto. Entonces lo ve y dice, ah, pues este señor no es perito, efectivamente, como en este caso, fuera, a tomar por saco, ¿vale? Y tráigase un perito de verdad, ¿vale? Entonces el juez no lo va, el juez no, es que tampoco es la función del juez, que el juez no está ahí para vigilar que todo el mundo, no, el juez se supone que si ve, igual que el juez se cree que el señor que está a su derecha y a su izquierda, o las señoras que llevan una toga son abogados, pues el juez se cree que el perito que se pone enfrente de él a ratificar un informe es un titulado en esa materia, oficial, pero a lo mejor no lo es, ¿vale? Entonces, sois vosotros los que tenéis que vigilar eso. Gracias, Javier. Si estamos interesados en poder contactar con un perito y nos ponemos en contacto con, pues en principio con los colegios profesionales de informática para adquirir los servicios de un perito, ¿dichas asignaciones están protegidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos o una vez asignado cualquier interesado puede ponerse en contacto con los peritos asignados con intereses contrapuestos? ¿Puedo ponerme en contacto con el perito de la otra parte? No, es que yo creo que no se ha entendido entonces lo que he explicado, ¿vale? Lo que he explicado es que nosotros como colegio, ahora mismo, según los distintos dictámenes de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, nosotros como colegios de Ingeniería Informática, pero el resto igual, ¿vale? No podemos daros un perito, ni tampoco podemos daros la lista de peritos. Os tenemos que dar la lista de colegiados y luego ya vosotros o remitiros a ella si está en la web o lo que sea. Y luego ya vosotros llamar a quien sea, ¿vale? Eso es lo que puede hacer un colegio, ¿vale? Un colegio ahora mismo, según las normativas que hay de la CNMC, que no son normas, son interpretaciones de las normas más bien, pero bueno, según estas interpretaciones que está haciendo la CNMC, en base a la competencia, un colegio profesional no puede dar peritos, ¿vale? Y por tanto la pregunta que estás haciendo no cabe, porque, es decir, no. Y por supuesto, si pudiera ser posible que el colegio diera peritos, la respuesta sería no. Obviamente no te puedes poner en contacto con el otro perito a través del colegio, no, ¿vale? O sea, eso hay que hacerlo por cauces judiciales en tal caso, es decir, por cauces procesales, por así decirlo, porque ese tema sería un tema extraprocesal, ¿vale? ¿Vale? Entonces, el tema extraprocesal, eso no tiene ninguna validez, al contrario, puede ser un motivo de que algo pase ahí en el procedimiento, ¿no? De que alguien se mosquee un poco, ¿no? Entonces, pero en cualquier caso, no es el colegio no puede dar peritos, ¿vale? Porque lo dice la CNMC. Y desafortunadamente nosotros como colegio de informática, de ingeniería informática o colegios de ingeniería informática no tenemos tanta pasta como los abogados o los colegios de médicos o tal, porque si nos ponen una multa, pues nos machacan. Entonces nosotros tenemos que ser muy escrupulosos con esas normativas o con esas interpretaciones y no podemos dar ningún perito. Vale, es básicamente lo que dice la CNMC es que el hecho de que un colegio lleve una lista de peritos privados o la maneje va contra la competencia. Yo entiendo que lo dicen porque esa lista o ese listado, lo que sea, pues puede no estar sometido a todas las... O sea, puede ser objeto de chanchullos, por así decirlo. Entonces, lo que dice la CNMC es, pues mira, no se puede hacer y ya está. ¿Vale? Nos preguntan, en tu opinión, Javier, bueno, por experiencia se pueden conocer bastantes peritos no informáticos ejerciendo de ello. ¿Puede ser que al no especificarse en el artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la titulación que estos deben tener, pues es por ello, digamos, la vía por la cual pueden operar sin ningún tipo de sanción a primera vista? A ver, es que el artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo que te dice es que el perito tiene que ser titulado oficial en la materia objeto del dictamen. Lo que no puede ese artículo es especificar todas las titulaciones que hay. Eso no puede ser. O sea, no tendría que haber ahí una parrafada de 150, bueno, tantas igual no hay, pero de 80 especialidades: ingeniería informática, arquitectura, ingeniería industrial, no sé qué, medicina, enfermería, geología,
no sé qué, joyería. ¿Cuántas especialidades profesionales hay? Entonces, lo que no puede es especificar todos los títulos, o sea, no puede ser. Lo que dice es lo que tiene que decir, que el tío tiene que ser titulado oficial en la materia objeto de la pericia. Y eso está bien dicho, ¿vale? Entonces, es labor del letrado estar vigilante y en caso de que se meta en el procedimiento o él lo pida o lo pida el otro, un perito judicial y no lo es, que busque por internet, que vea si es ingeniero, si no lo es y tal, y si no lo es, recurra, reforma, ¿vale? Y luego ya para el posible recurso de más arriba, de apelación o lo que sea. Entonces, en caso de que no se admita ese recurso de reforma, ¿no? Y luego, si la otra parte, no hablo ya de peritos judiciales, sino si la otra parte aporta un perito de parte, ¿vale? Pues también estar vigilante para ya formular directamente la tacha, ¿vale? Porque ahí ya sí que cabe tacha y el motivo es que el tío no está titulado, ¿vale? Obviamente conviene acompañar esa tacha de que el perito no tiene titulación oficial con una contrapericial que demuestre que esa pericial es mala, por qué es mala y que se achaque esa falta de profesionalidad en esa pericial a que esa persona no tiene titulación, ¿no? Entonces tiene que ser todo un conjunto de cosas, ¿no? Javier, sobre todo para aquellos que, digamos, sea su primera vez y quieran contactar con un perito, ¿qué acciones les recomiendas desde un primer momento? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un abogado. Si queremos averiguar que una persona es abogado o no, pues te puedes ir al censo general de colegiados y ver si por nombre o apellido casa o esa persona está colegiada en algún colegio de abogados de España. Ya una vez sabido en qué colegio está, pues se puede preguntar a ese colegio y para averiguar si esa persona, oye, pues está al corriente de cuotas, si se le ha dado de baja y además el colegio está obligado a emitir un certificado de que esa persona está colegiada como documento mínimo. O ya puestos, pues es que incluso el propio número de colegiado de alguna forma, aunque tú quieras hacer algún tipo de intrusismo en los juzgados, luego las notificaciones te vienen por el SNET y si tú no tienes eso habilitado, no te llegan. Entonces, claro, ¿qué tipo de acciones podemos hacer para para podernos dar cuenta de que una persona, oye, pues nos está vendiendo la moto, básicamente? Pues lo mismo, es decir, preguntar al colegio. Si tú dices, o sea, preguntar al colegio, es decir, si tú contratas a un tío o le quieres contratar y te dice, yo soy ingeniero o ingeniero técnico en informática, ¿vale? Y estoy colegiado, ¿vale? Pues, ¿en qué colegio estás? En este. Pues llamo al colegio o le escribo. Oiga, este señor está ahí, o sea, por ejemplo, los colegios de informática están por comunidades autónomas. Entonces, pues no sé, tengo un procedimiento, no sé, en Murcia. Pues, oiga, pues voy a la región de Murcia y a lo mejor quiero un perito allí o a lo mejor traigo uno de Madrid o lo que sea, pero que ese profesional diga dónde está colegiado, ¿vale? En la institución en la que está colegiado. ¿Qué pasa? El organismo, ¿no? La corporación. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos dicen que están colegiados y luego lo que están es en una asociación. Ese es el truqui que hacen los cabrones. Sí, es que es así. Es que, disculpad el lenguaje, pero es que tiene tela lo que... Sí, funciona así. Dicen, no, sí, estoy colegiado. Colegiado número 427 de no sé qué. Ah, y ese no sé qué son unas siglas que luego si ves lo que es eso, pone asociación de no sé qué. Oiga, eso no son colegios. Eso ya tenéis que estar ahí, ojo a visor, para ver que una asociación es un organismo privado, de derecho privado, y un colegio es un organismo, es una institución, una corporación de derecho público. ¿Vale? Claro, porque ellos dicen, no, sí, estoy colegiado. No, están asociados. Lo que pasa es que te quieren vender la moto de que están colegiados. ¿Por qué no están colegiados? Pues porque no son ingenieros. Si no estarían colegiados, lógicamente, ¿no? Claro, ¿vale? ¿Vale? O sea que ellos lo que venden quizás es que están colegiados, pero realmente lo que están es asociados, entonces hay que preguntar cuál es la institución en la que están colegiados, que te la digan completa, no las siglas, y cuando te la digan completa, si es un colegio, si ya es una asociación, ya mandarle al peo, ¿vale? Y si es un colegio, llamar a ese colegio o escribir por correo electrónico, que estarán encantados de la vida en deciros si ese señor o en emitiros un certificado, si ese señor o señora está colegiado,
¿vale? Y como la colegiación tampoco es obligatoria, en última instancia, pero claro, cualquier tío que ejerza como perito informático serio está colegiado, pero bueno, como la colegiación no es obligatoria, ¿vale? Para ser perito, sino que lo que es obligatorio es la titulación oficial, pues en última instancia es que os envíe la titulación oficial. Lo que pasa es que la titulación oficial, vosotros no tenéis forma de comprobar que esa titulación oficial es veraz o no, porque los únicos que tienen acceso al Registro Nacional de Títulos son los colegios profesionales. Entonces, al final, os están mandando un título donde pone que Felipe VI, rey de España, o que Juan Carlos I, rey de España, dice que ese señor es ingeniero en informática, pero a lo mejor eso es una pegatina, ¿vale? Porque vosotros no podéis acceder al Registro Nacional de Títulos. Entonces, yo lo que haría sería contratar a un colegiado, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, has estado hablando de ingenieros informáticos. Sin embargo, los ingenieros técnicos en informática y los graduados en ingeniería También lo estarían soy, incluidos. También soy ingeniero técnico en informática, además soy el decano de ese colegio, del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática. ¿Vale? Vale. ¿Los graduados en ingeniería estarían, vamos, incluidos como titulados válidos para ejercer como peritos o tienen que hacer alguna habilitación extra? Por supuesto, por supuesto. Es más, que no salga esto de aquí, pero realmente las competencias de pericial están en los ingenieros técnicos, porque es la ley 1286. La ley 1286 lo que dice es que la peritación es una de, además lo pone como, ¿cómo se llama esto? Como, no sé cómo decirlo ahora, como actividad propia de la profesión o algo así lo llama, que es el peritaje, ¿vale? Lo dice la ley 1286. La ley 1286 es la que gobierna o la que regula a todos los ingenieros técnicos de todas las especialidades, ¿vale? Entonces, luego, en la ingeniería en informática, eso está más difuso. Es decir, a ver, también tienen esas competencias porque lo dice la propia ley de enjuiciamiento civil en el artículo 340. Y entonces, si hay una competencia que tiene el ingeniero en informática que no tiene el ingeniero técnico, ¿vale? Por ejemplo, no sé, me lo estoy inventando, pero puede ser algo así. Por ejemplo, la dirección de proyectos de investigación, cosas que tienen los ingenieros en informática, pero que no tienen los ingenieros técnicos, ¿vale? Pues esa competencia, en virtud de la titulación oficial de la materia objeto del dictamen, pues sí que los ingenieros en informática podrían peritar, pero explícitamente lo que está recogido es que la competencia es de los ingenieros técnicos en la ley 286, ¿vale? Pero obviamente las dos titulaciones, la ingeniería técnica y la ingeniería superior, son las que otorgan competencias para hacer peritaje, ¿vale? Y en función de cada cosa, pues se verá el perito que uno necesita, ¿vale? Bueno, nos preguntan, debe ser para un caso, pero bueno, te la hago por si acaso. ¿Puede recusar un juez una prueba pericial obtenida vía satélite por no ser el satélite de propiedad española o de fabricación de la Agencia de Aeronaves del Espacio Europeo? Eso es un caso, Es un seguro. caso. A ver, ¿puedes repetirla? Sí, puede recusar un juez una prueba pericial obtenida vía satélite por no ser el satélite de propiedad española o de fabricación de la Agencia de Aeronaves del Espacio Europeo. A ver, en principio un juez como tal no tiene por qué recusar ninguna prueba. Entiendo yo, es decir, yo entiendo que eso es, el Es de juez no está parte. para, eso, es decir, el juez podrá admitir la recusación, pero, o sea, y tampoco eso es una recusación, eso será una impugnación de esa prueba. Es decir, entiendo que esa prueba debería ser impugnada, pero ¿cómo se impugna una prueba? Con un informe pericial, explicando por qué. ¿Vale? Entonces yo ahí entiendo que si hay colaboración entre distintos organismos de países aliados y que han firmado acuerdos en ciertas cuestiones, pues ahí poco habrá que hacer. Es decir, si esa prueba está debidamente obtenida y sobre todo, esto es lo fundamental, no que la prueba la hayan obtenido en Francia o en Pekín de las monas, no. Lo fundamental es que se pueda hacer un análisis de contraste, ¿vale?
si se puede hacer, si se puede practicar un análisis de contraste sobre esa prueba, es decir, si yo puedo llevar un perito y analizar esa prueba no se puede, no debería, el juez no la va a retirar del proceso. ¿Vale? En cualquier caso, para que la retire, no es el juez el que la tiene que retirar porque el juez motu propio no va a hacerlo. La tendrá que retirar en base a una impugnación pericial de la prueba y tampoco la retirará como tal antes de la vista, porque eso se valorará en la vista, salvo que sean algunas cuestiones como algunas cosas tal, como tribunal del jurado o lo que sea, que el jurado no esté capacitado para valorar pruebas, pero pruebas que luego pueden ser sacadas del proceso o lo que sea, pero vamos, si la prueba se puede analizar de contrario, yo no veo que eso se pueda quitar. Y en cualquier caso, la figura no sería la recusación por parte del juez, entiendo, sería la impugnación mediante vía pericial. Y luego ya se valorará la licitud de esa prueba, ¿no? Una compañera nos pregunta, bueno, hay preguntas también un poquito procesales, pero bueno, ahí echaremos una mano si hace falta. Nos pregunta, ¿cuánto tiempo de estudio se requiere para ser perito informático? Y luego, si pasa inadvertido el perito informático que carece de titulación oficial y el proceso judicial sigue su curso, ¿el juez está obligado a reparar en ello? ¿Qué consecuencias podría haber a posteriori? ¿El proceso podría concluir? ¿Qué posibilidades que habría? Bueno, si quieres, Javier, adelante. Sé que hacer alguna precisión porque hay teoría del árbol envenenado y momentos procesales para poder impugnar Claro, es que ese es el tema. la prueba. Entonces, ese es el tema, que yo entiendo que, vamos a ver, el tema, para ser perito informático, ¿cuánto hay que estudiar? Mucho. Yo soy ingeniero técnico, ingeniero superior, llevo 10 años ejerciendo como perito, más de 10, 11. Y aún sigues estudiando. Y aún sigo estudiando, entonces, exactamente. Y creo modestamente que no sé poco del tema. Y aún sigo, ¿no? Y no pararé hasta que me jubile o palme de un infarto o lo que sea. Entonces, luego, la segunda pregunta, pues no va a reparar en nada. O sea, es que el juez, eso tampoco es tarea del juez. Si es que eso no es tarea del juez, el juez no está para eso. O sea, el que debe reparar en eso es el letrado. O sea, y es el que procesalmente deberá, lo que hemos estado viendo aquí en esta charla, el que deberá recusar, recurrir en reforma, tachar en los momentos procesales oportunos. Que yo eso tampoco lo controlo. Yo controlo hasta donde controlo. Yo no he estudiado Derecho. Algo sé, porque ya son muchos años, pero yo hay muchísimas cosas que se me escapan. Y como dije al principio, he podido decir alguna burrada. Entonces, ¿eso va el juez tal? Pues no, eso tendrá que reparar el letrado y tendrá que procesalmente, en los momentos procesales oportunos, recurrir, recusar o tachar, o las tres cosas, o dos cosas, o lo que sea. Y luego volver a recurrir y luego no sé qué. Pero yo entiendo que no, ahí lo único es, pues eso, intentar argumentar ya también temas de derechos fundamentales, es decir, oiga, que este señor no es perito titulado, por tanto, la tutela judicial efectiva de mi defendido, si su pericial es una birria, voy a decir otra palabra, queda coja o se muere o lo que sea. Es decir, no habría, mi defendido no tendría tutela judicial efectiva, porque este señor, ¿de dónde ha salido? ¿No? Entonces, sí. La tutela judicial efectiva, vamos, yo entiendo que la tutela judicial efectiva es el derecho fundamental, esencial para argumentar sobre este asunto, ¿no? Aprovechando eso, que hoy es el día, de hecho, 12 de julio es el día de la justicia gratuita y el turno de oficio, justo hoy que, pues, bueno, queríamos un poquito ensalzarlo. También afirmar, básicamente, para hacer alguna apreciación, el momento procesal en el cual tienes tu conocimiento de la prueba, pues te da más o menos margen para poder darte cuenta o poder investigar si la persona, pues la persona que ha presentado el informe
pues es perito, tiene la titulación o no. Pues oye, pues si es en el escrito de demanda, pues tienes todo el tiempo del mundo, pero daros cuenta que incluso en el momento de la audiencia previa o incluso un día antes del juicio os pueden presentar una pericial. Entonces, tened cuidado, a ser posible, pues en los momentos de impugnación, pues daros cuenta. Y si no, en todo caso, pues oye, si ha sido pues muy al final, pues siempre podréis tener un recurso de apelación para poder tenerlo en cuenta como base. Sí, lo que pasa es que yo entiendo, disculpa que te interrumpa, pero yo entiendo que sí. Vamos a hablar de penal, ¿no? Que además es lo que yo más hago, penal, porque es la gente que tiene pasta y es la gente que va a ir al talego, es la gente que paga, ¿no? Entonces, si tú no recurres eso antes, ¿vale? Como sea, verbalmente en sala o antes de sala, sí. Lo que pasa es que antes de sala, no sé si procesalmente el último momento es el escrito de defensa. A mí esas cosas ya se me escapan, porque eso es muy complicado, ¿vale? Pero no sé si luego también en las cuestiones previas, si se presenta una pericial, ahí la otra parte puede tener voz y recurrir verbalmente, no lo sé. Pero si tú no recurres algo, ahí entiendo que a la hora de la apelación te van a decir que te peinen, ¿no? Porque eso es lo que le dice, eso es lo que siempre yo veo. Es decir, como no hayas recurrido antes, ¿vale? Verbalmente en sala o cuando sea, luego ya no se puede hacer nada. Sí, bueno, puedes recurrir, pero te van a decir que no. O sea, ¿no? Sí, 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 o sea, lo que tú has dicho, pues básicamente es eso, si en función del momento, pues eso, en penal, oye, pues tienes un escrito de acusación, un escrito del Ministerio Fiscal también, entonces ahí tienes tu escrito de defensa, donde a lo mejor tienes un primer momento para darte cuenta de las cosas y has tenido bastante tiempo, pero luego, pues si lo que tú dices, pues tienes que protestar o por lo menos advertir al juez de que en sala, aunque sea en la audiencia previa o si no el mismo día del juicio, advertirlo, que conste, para luego poder recurrirlo en una segunda instancia posterior. Salvo que no, oye, pues puede haber ocurrido que a lo mejor la persona, el perito que te hizo el informe era colegiado en el momento que te hizo el informe, pero luego se le dio de baja por lo que sea. Lo importante es en el momento en el que hizo el informe. Entonces, bueno, pero bueno, podría darse algún caso extraño, pero bueno, de todo. Sí. Eh, Hombre, hay muchas casuísticas, ¿eh? Para que esto al final, las sí. casuísticas son infinitas, ¿vale? A ver, un momento. Vale. Eh, vale. Vale, el perito puede ayudar a que la prueba pericial no esté manipulada y así dirimir y poder ayudar al juez en la veracidad de los hechos. La manipulación de las pruebas de los radares por los peritos contratados dos por la DGT es legal, puede hacerse o tienes algún caso que conozcas? No tengo ningún caso, pero vamos a ver, un radar de la DGT, al igual que cualquier otro dispositivo, deberá haber alguna forma de poder hacer un volcado forense de ese dispositivo sin tener que, o sea, preservando la cadena de custodia. Es decir, yo no sé cómo es un radar de la DGT, no sé si un radar de la DGT tiene... o sea, yo no sé cómo está montado un radar de la DGT, ¿vale? Pero entiendo que un radar de la DGT, al igual que cualquier máquina, debería haber un procedimiento de volcado forense para que no se puedan manipular las pruebas o para que la manipulación sea mínima, ¿vale? Porque hay veces que tiene que haber algún tipo de manipulación, ¿vale? Entonces, esa pericial que haga el perito de la DGT deberá estar debidamente documentada e inclusive debería estar a disposición de la parte por ejemplo, se me está ocurriendo pues un tío que va no sé, en Maserati a 250 por hora y justo no sé, 10 metros después se pega una leche y el tío va más borracho que, ¿no? Entonces, entiendo que ahí eso ya es un tema penal. Si hay que analizar el radar, o sea,
o si la DGT presenta un perito con una pericial de un radar, pues el perito de parte de ese acusado debería poder hacer el mismo análisis, el mismo, que el perito de la DGT. Y para eso el cacharro tiene que estar a su disposición. Y tiene que hacer una pericial respetando los procedimientos y no manipulando la prueba ante el secretario judicial, probablemente ante algún tipo de sección científica de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, que es un tercero independiente con respecto a la DGT, etcétera, ¿no? Al final la DGT es una administración pública y ya ha salido una sentencia hace nada, hace un par de meses o 3, que dice que los peritajes, las periciales de la administración pública, de los funcionarios del Estado, adscritos a una administración, no tienen más validez que las de un perito privado, per se, ¿vale? Y que esa validez se debe argumentar en el juicio, en la sentencia. Es decir, el juez no puede decir, es que como este tío es funcionario, pues a este otro que le den por culo. No, eso hay que argumentarlo, porque esa pericial es mejor que la de un perito privado. Entonces, en ese caso, lo que tendrá que haber es una posibilidad de hacer un análisis de contraste por parte de otro perito. Si tú no haces un análisis de contraste con otro perito, te comes la pericial. Es lo que diga el perito de la DGT. Como si quiere decir que ibas por ahí conduciendo haciendo el pino. O sea, es decir, es lo que diga ese perito, porque es el único que hay. Entonces, para contrarrestar eso, tú tienes que llevar otro perito que haga lo mismo que ha hecho ese perito, ¿vale? Vale, vamos un poco con la última pregunta. Vale, sí, Javier, bueno, Carlos también puedes intervenir, que estás ahí un poquito esperando. Vale, si tenemos conocimiento de que hay un falso perito sin titulación ejerciendo, ¿cuál es el canal de denuncia para poder evitar esta situación? ¿Se puede denunciar? ¿Se puede ir directamente, deontológicamente al colegio? A ver, el canal de denuncia lo primero es intentar sacarle el procedimiento por todos los medios posibles, ¿vale? Y luego, si nos ha perjudicado, porque si no te ha perjudicado, al final no hay motivo para la denuncia, te lo va a decir cualquier juez, es que este señor es un intruso y tal y cual, ya, pero se sacó a tiempo del procedimiento. Bien. Pero si nos ha perjudicado su dictamen, ¿vale? Y por tanto no se le pudo sacar a tiempo, porque si nos ha perjudicado es que no se le pudo sacar, pues si se le pudo sacar, o se le recusó, o se le tachó, o se recurrió el nombramiento, lo que sea, y se estimó eso, pues no nos ha podido perjudicar. Yo entiendo que solo se puede si nos ha perjudicado, aunque eso es un tema jurídico que yo tampoco lo tengo claro, no sé si eso se admitiría a trámite o no, pero bueno, si nos ha perjudicado, seguro. Entonces, pues es una querella criminal contra ese señor, claro, por intrusismo y tal, ¿no? Es decir, y a lo mejor hasta por falso testimonio. ¿Qué pasa? Que lo que hay que preguntar es si, por ejemplo, no conseguimos sacarle del procedimiento, ¿vale? Y llegamos, o sea, y obviamente hay que tacharle, ¿vale? La tacha hay que ponerla, ¿vale? La tacha se puede poner sí o sí, y luego ya el juez la valorará, ¿vale? Es decir, la tacha tú la pones y la argumentas, y luego el juez la valora. Yo hablo al recurso que os he dicho que a mí me ha funcionado, a la recusación, que es muy complicado que funcione porque el motivo de la titulación no está contemplado. Luego tenemos la tacha, ¿vale? Entonces, la tacha hay que formularla, ¿vale? Y argumentarla. Y luego, en sala, preguntarle a ese señor, oiga, ¿usted es ingeniero en informática o ingeniero técnico? ¿Está usted colegiado? ¿Dónde? ¿En qué universidad estudió usted? Y todas esas preguntas que luego nos permitan acudir a la justicia contra ese señor por falso testimonio, por intrusismo, etcétera. Hay sentencias ya donde se ha condenado a estas personas por falso testimonio, pero por ejemplo hay una que se le condenó por falso testimonio y aunque se denunció también el intrusismo, no se le condenó por intrusismo porque no se especificó en la denuncia el acto propio de la profesión en donde se estaba entrometiendo. Es decir, es que los jueces son así. Si tú no se lo dices, él lo sabe perfectamente, pero no puede inventarse lo que tú estás denunciando.
Entonces tienes que decírselo, tienes que ponerlo todo. Entonces, si denuncias por intrusismo, hay que decir qué acto propio de la profesión es en el que ese señor se está entrometiendo y está ejerciendo sin tener permiso y sin ser profesional. Y ya está. Es decir, esas son las formas de ir contra esta gente, ¿no? Es decir, pues eso, denuncias, querellas, ya hay sentencias, también hay un montón de procedimientos, porque como esto también está tan reciente y tal, hay un montón de procedimientos abiertos contra este tipo de personas, ¿vale? Y que se están instruyendo, ¿vale? Y que van saliendo sentencias y tal, pero bueno, poco a poco. Pues bueno, Javier, muchísimas gracias por tu ponencia, que la verdad que ha sido bastante clara y bueno, de hecho yo he aprendido bastante, Me porque este alegro, tipo, me alegro mucho. sobre todo en temas penales, que siempre pues puede ocurrir alguna cosita que no controles, pues siempre es un punto y sobre todo si estás empezando, pues tener en cuenta este tipo de cosas que sin duda pues te pueden hacer ganar a un juicio. Vamos, son pequeñas cositas que te tienes que dar de cuenta, pero que hay que tener cuidado. O O perderlo, perderlo si no has fijado, evidentemente. si no eres inocente. Claro. Pero sí, voy a incorporar estos pequeños tips que creo que os pueden ayudar para que seáis mejores abogados y también, evidentemente, pues a nadie le gusta que haya intrusismo profesional porque pues nosotros, cualquiera, oye, pues estamos pagando nuestras cuotas, nos dedicamos a la abogacía, peritaje, informática, cualquier cosa, o unos serán procuradores y oye, pues hay que ser legales, entonces hay que o por lo menos intentarlo. Y Al nada, final, comentar sí. nada, que al final el interés por el que miramos todos los colegios profesionales es el llamado interés general. El interés general es tanto el interés de los profesionales como de los clientes. O sea, estamos mirando por el interés de la sociedad en general, no solo por el de los profesionales, estamos mirando por el interés de la sociedad en general. Y ese es un poco el objetivo de los colegios. Sigue, Sin sí duda, que. Carlos. No, sí, sin duda. No, yo sinceramente, para acabar, porque coincide con que va a ser la última sesión formativa que hemos tenido, Javier bueno, y Carlos os dejan códigos y acceso a las webs de cada uno de los colegios. Si queréis contactar, que creo que os pueden servir de muchísimo. Si tenéis que acudir a un perito informático, pues saber que el primer canal al que tenéis que dirigiros es ese colegio profesional oportuno. Daros las gracias por todo vuestro apoyo, toda esta etapa formativa que hemos estado llevando a cabo. De cara al mes de septiembre, cuando retomemos la actividad, intentaremos ver la posibilidad de un formato híbrido para que nos podamos ver las caras y sobre todo un formato más cercano que yo creo que es lo que queremos todo el mundo. Y nada, y sencillamente, bueno, este jueves vamos a hacer un último networking antes de verano, que lo haremos en la Galería del Florida Retiro. Estáis todos invitados, también Javier, Carlos, también podéis venir si queréis, estáis totalmente invitados. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por seguirnos y por vuestro apoyo en general. Javier, bueno, que queríamos darte a lo mejor una última palabra antes de que Carlos cierre esta sesión. Nuevamente, muchísimas gracias a ti por todo el esfuerzo. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, tanto a AJA como al Colegio de Abogados de Madrid. Gracias a todos los asistentes. Espero que haya sido, gracias a ti, por supuesto. Gracias a Carlos también. Espero que haya sido interesante mi charla. Espero que sí. Intento no ser aburrido. A veces soy un poco mal hablado, pero intento no ser aburrido. Y mal hablado aquí. En sala no soy mal hablado. No vayáis a pensar, ¿eh? O sea, aquí estamos entre amigos, sí. Pero Le podéis contratar como perito informático, no os preocupéis. en sala no. En sala soy muy serio. Y bueno, pues espero que haya sido interesante, ¿no? Yo creo que sin duda ha sido una charla muy interesante y práctica para todos los peritos informáticos y abogados que habéis asistido a la sesión. Y nada, espero que podamos ir organizando nuevas charlas, fruto de la colaboración del Colegio de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid y la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. Muchas gracias a todos por asistir. Nada más, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.